Hola, Mustafa Yambay. Muchísimas gracias a vos por dejarme la oportunidad de hablarnos de algo tan importante para nosotros como es el Camino de Santiago. Muchísimas gracias, en serio, es un placer enorme. Quiero mucho que pasemos aquí un buen rato en este día tan especial para ti, para vosotros, el Día del Padre en América del Sur. Muchísimas gracias, en serio. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Realmente un gusto enorme terminar hoy la tarde del Día del Padre acá con este regalo enorme también de hablar del Camino de Santiago. Siempre para mí poder hablar del Camino de Santiago te llena de sentimientos, de emociones y bueno, qué mejor que terminar este domingo fresco aquí en Asunción, Día del Padre, hablando del Camino de Santiago. Genial. Ahora, mira una cosa. A ver, yo soy portugués. En Portugal, en toda la península ibérica, hay 85 caminos distintos que van de y para Santiago. 85, ¿vale? En Portugal también. En Portugal también hay varios. Y en la ciudad que yo vivo, Braga, solamente aquí hay 5 caminos distintos que empiezan o pasan por aquí. Además, el camino portugués, este más conocido, el más clásico, está a 15 kilómetros de mi casa y el camino de la costa está a unos 30 de mi casa. O sea que estoy cercado de caminos. Um, y yo empecé mi primer camino hace 5 años, en 2016. Y, a ver, lo empecé porque, a ver, yo en esos tiempos ya sabía más o menos lo que era el camino. A ver, por eso y porque salía muchísimo de bicicleta. Y tenía uno u otro compañero que ya lo habían hecho de bicicleta. Y entonces yo sabía más o menos lo que era y me encontraba en en un vagón, como vosotros decís, y necesitaba hacer algún cambio en mi vida. Y no lo sé por qué, no lo sé por qué. Hay un día, yo estoy trabajando en Barcelos como vendedor, y en Barcelos es un pueblo donde pasa el camino portugués, el central. El camino portugués, como me gusta llamarle. Y, y ese trabajo no estaba muy bien, no iba muy bien tampoco para mí. Y lo dejé y hasta hoy, no sé por qué, pero hasta hoy, la primera cosa que he hecho fue hablar con peregrinos. Y después de hablar con la primera pareja, era una pareja de australianos, después de hablar con esa pareja, todo ha cambiado. Decidí hacer el camino y pues es una historia de amor, de sufrimiento, de deudas, pero encima de todo es una historia de amor al camino y de devoción a Santiago también. Y fue así que empezó mi camino. Fue de esta manera. ah, y en tu caso, ¿cómo un paraguayo como tú te enteras lo que es el Camino de Santiago? Bueno, te cuento la historia más o menos. En el 2013, estando de vacaciones con mi familia, en ese entonces éramos mi esposa Marcela, mi hija Rania y yo, y la pequeña Josefina de 4 meses. Mi hija Josefina en las vacaciones fallece de muerte súbita. Y bueno, fue un golpe muy grande para todos nosotros y bueno, hasta ahora trato de acordarme dónde fue la primera vez que escuché el Camino de Santiago. No sé si fue en algún libro, en alguna revista, en algún documental, en algún lugar. Escuché del Camino de Santiago en pleno duelo y se me quedó una frase que decía dejar la mochila frente a la Catedral de Santiago. Y bueno, pasó el tiempo, fue una época muy dura, donde todos los pronósticos,
toda la gente que te rodea te decía que tu vida iba a cambiar, que tu familia se iba a romper, que toda la historia, todas las recetas Sí, extrañas cuando pasa algo así tan fuerte, ¿verdad? Y bueno, en uno de los viajes, yo soy veterinario y trabajo en el campo, o sea, todas las semanas estoy viajando al campo para trabajar con animales. Viajando con un amigo, me dice, mira, te quiero hacer una pregunta y quiero que me disculpes de antemano la pregunta que te voy a hacer, pero quiero hacerla, necesito hacer. ¿Qué sentís? O sea, ¿qué vos sentís después de haber enterrado un hijo? Me dice. Le miro realmente, son esos golpes bajos, así que no te esperás, ¿verdad? Y me quedé, ya no me dijo, un silencio incómodo de unos minutos, hasta que después me viene esta explicación que es como si fuera que todos los días te levantas y cargas con una bolsa de arena. Y depende de dónde te toque caminar, la bolsa puede pesar, la bolsa de repente te acostumbras a la bolsa, hay momentos que no querés saber nada de la bolsa, hay veces que te llueve y la bolsa de arena se vuelve más pesada. Es más o menos así la sensación si querés que te explique algo. Bueno, por supuesto, automáticamente se cambió el tema porque fue una respuesta también medio pesada, ¿verdad? Y bueno, escuchando el camino de Santiago y de esto de dejar la mochila frente a la catedral, yo me quedé y me vino automáticamente la imagen, yo tengo que ir a terminar mi duelo dejando la mochila así enterita frente a la catedral de Santiago. Bueno, se me queda, empiezo a investigar el camino, me devoré el camino de Santiago, toda la información que teníamos, o sea, hoy ya contamos con el internet y toda la sí. información. Y yo ya me imaginaba caminando y no tenía otro propósito que terminar mi duelo porque yo quería empezar a volver a vivir, ¿verdad? Era en medio de eso, o sea, si querés seguir con la historia y se vuelve muy magnífica la historia, en el mismo año, 2013, en febrero fallece Josefina y en diciembre nace Isabela. O Sí. sea, en el mismo año nosotros tuvimos un duelo y un embarazo y bueno, no te imaginas lo que es la casa, lo que fue eso y haber tenido una hija de muerte súbita y otra vez una que venía en camino y con todos los miedos y nace Isabela y ahí se empieza a complicar mucho mi cabeza, ¿verdad? No le encontraba, o sea, fue tan fuerte el shock, yo no dormí mucho tiempo cuidando que la beba siga respirando, ¿verdad? Porque la muerte súbita bebé se fue a dormir a la cuna y no se despertó más. Entonces, yo sentía que me estaba afectando mucho y le digo yo a Marcela, a mi esposa, le digo, yo necesito hacer el Camino de Santiago. Era para hacerse en el 2014. En el 2014 fue una inundación, una época de inundación muy grande en los campos donde trabajamos y se tuvo que postergar. Y yo lo tomaba como otra cosa más que me está haciendo Dios, decía yo, porque ni esto puedo llevar a cabo, ¿verdad? Yo quiero, hasta que empiezo a entender que la postergación fue un acto perfecto, porque entra un actor acá que me saca del pozo, que es el hermano Edison, un sacerdote capuchino franciscano, que nos hicimos muy amigos. Nos conocimos en aquella época de tanto dolor, ¿verdad? Hoy él es el padrino de mi último hijo, o sea, para que veas el nivel de Sí, amistad que llegamos. sí, Y bueno, en un momento yo le comento a él, ¿verdad? Porque, bueno, yo me engancho mucho con él porque cuando me hacen hablar, yo estaba muy metido, muy renegando a todo, ¿verdad? Haciéndome muchos por qué, y todo el día preguntándome por qué. Me convencen y me hacen hablar con un sacerdote más, ¿verdad? Realmente a todos le estaba medio negando y hasta que me llegan y desde la forma de vestir hasta la forma de hablar, fue un amor a primera vista con los capuchinos, con los franciscanos, por la forma tan simple que ellos se manejan. Y bueno, yo le empecé a contar mi historia y cuando levanto la mirada veo que él estaba llorando más que yo, ¿verdad? Bueno, y ahí nos hicimos muy amigos y comentándole tiempo después la idea del Camino de Santiago, él me comenta que un hermano, un superior de a él, también había hecho una experiencia, me dijo, es una experiencia que hay que hacerla, es una experiencia que te cambia la vida. ¿Cómo me encantaría hacer? Me dice. Híjole, ¿qué estás esperando
vamos? Bueno, te resumo porque si no va a tardar mucho. Le sale un curso en Madrid, a las afueras de Madrid, que termina el curso a fines de julio. Y cuando él me dice, julio del 2015, entonces yo le digo, bueno, ok, en junio, perdón, junio del 2015. Entonces yo le digo, termina tu curso y hacemos el Camino de Santiago. Y bueno, se empieza a gestar hasta que se dio perfecto, ¿verdad? Yo llegué a Madrid, él terminó su curso, al día siguiente estábamos los dos juntos, tren a Pamplona y luego un bus a San Jan. Y así fue la historia, solamente que hablamos de entrada de que cada uno tenía sus pasos, cada uno tenía su propio camino y a veces nos íbamos a encontrar y muchas veces íbamos a caminarlo en forma separada y fue tal cual, pero fue realmente un conjunto de causalidades que ni aunque lo planeemos 10 veces podría haber salido como salió el inicio del Camino de Santiago. Sí es genial. Gracias Mustafa por compartir. Hoy en día, tomando mate, en serio. Tomando mate. Que hace 2 años que no tomo mate. Joder. Me encanta. Cuando vaya a conocerte en persona, te llevo un equipo acá de Paraguay. Venga, gracias. Mira, como te ha dicho, el camino ha cambiado mi vida. Debo todo el camino al camino y a este señor que está aquí por detrás de mí. Y, o sea, que el camino es todo para mí. Yo no me veo sin camino en mi vida. No me veo, no lo veo. O sea que es casi un sentimiento que tengo y el paso del camino es un poco también por eso. Que yo tengo que hacer algo para dar de vuelta al camino aquel que el camino y Santiago me dan y me ha dado a mí todos estos días, todos estos años. O sea que el camino tiene toda la importancia para mí, es todo para mí. ¿Qué significa para ti el camino de Santiago? Bueno, realmente el Camino de Santiago marcó un antes y un después en mi vida. El Camino de Santiago es la parábola, es la metáfora perfecta de la vida, ¿verdad? En Sí, esos kilómetros uno pasa todo sin duda. lo que vive de lo más duro a lo más alegre, de las etapas, de las etapas más complicadas, las etapas más lindas que puedas tener. Te vas cruzando con todas clases de personas, con algunas ni las mirás y con otras te quedás y te despedís con un abrazo entre lágrimas. Y kilómetros después no te acordás del nombre de la persona con quien te abrazaste y lloraste. Y es así, o sea, para mí el Camino de Santiago representó la metáfora perfecta de lo que es nuestra vida y se transformó en una filosofía de vida para mí. O sea, yo creo que las personas que hacen el Camino de Santiago se quedan como marcadas este hecho de ser peregrinos y de ver la vida de que realmente hay con tan poco podemos avanzar y cuando cargamos con tantas cosas nos pesa mucho y nos dificulta avanzar. Y para caminar y avanzar, creo que estamos de paseo en esta vida, ¿verdad? Entonces el camino de Santiago lo tomo como el regalo y hablar del Camino de Santiago emociona en el momento que hables porque te vienen todos los recuerdos, te vienen todos los recuerdos de lo que fue esa experiencia. Y bueno, y uno siempre va soñando con el Camino de Santiago. Uno sigue soñando y sigue trasladando el día a día hoy de la vida cotidiana nuestra con lo que fue y cómo actuamos en alguna etapa donde se nos presentó algún problema similar en el Camino de Santiago. Realmente es algo, representa demasiadas cosas en resumen para mí. Qué bien, qué bien, qué bien. Mira, ahora una pregunta un poco más fácil. Mira, yo infelizmente aún no he tenido la oportunidad de hacer el camino francés. Y el camino francés yo lo quiero hacer y mi primera vez lo quiero hacer por entero. O sea, desde San Jean. Y como aún no he tenido la fecha para lo hacer,
aún no he tenido la oportunidad de hacer. Pero, a ver, no tengo hecho estos caminos. He hecho 3 veces el camino portugués, el camino primitivo y el camino de invierno. Y en todos estos caminos han pasado por sitios increíbles, etapas increíbles, fantásticas. Pero si alguna vez alguien me pregunta para escoger una etapa, son muchísimas. Pero yo, de lo que conozco hoy en día, tengo que decir la etapa del camino primitivo de la ruta de los hospitales, que es una pasada. Y en tu caso, una etapa. A ver, yo relaciono, o sea, me acuerdo de etapas hermosas y me acuerdo de las etapas de lo que me iba pasando en la cabeza, ¿verdad? Sí. Y tengo esos recuerdos, o sea, una etapa así, hablando del camino en sí, lo que fue la primera subida con la mochila cargada, hasta la mochila llegó con descargada a lo máximo, fue lo que quedó en Santiago, pero al comienzo tenía una mochila de montañista, parecía, ¿verdad? Con todas las cosas que te puedas imaginar. Y esa primera subida de San Jan ahí para pasar a los Pirineos, para ir hacia Rosenvalle, fue algo alucinante, porque habíamos llegado a la tarde. Yo llamo al albergue Horizon, que queda ahí en el medio de los Pirineos, y había lugar para 2 personas. Entonces le miro al hermano ahí, le digo, ¿te animás? Y comencemos ahora. Y empezamos a caminar medio de tardecita, y nos agarró una niebla en la altura, y bueno, y llegamos al albergue totalmente a ciegas. Pero al día siguiente, cuando amanece con un sol radiante y ningún centímetro de nieblas, vimos en el paraíso donde nos tocó caminar, y fue una etapa espectacular. Otra etapa que recuerdo que me encantó fue cuando bajábamos hacia Molina Seca. Hacía un calor, y yo veo ahí en el río que había gente que estaba en el agua, ¿verdad? Y así como estaba, dejé la mochila y me tiré al agua así vestido, ¿verdad? Y bueno, fueron recuerdos y etapas hermosas, ¿verdad? Las etapas ahí en la meseta española también, de una lucha mental de la monotonía del camino, que realmente nos ponía a prueba, porque eran días y días de todo el paisaje igual, sin ningún árbol, y después hay una etapa al final donde te vas todo el día al costado de unos árboles, y no terminaba nunca, y vos veías la punta de una iglesia y parecía que a la tarde la punta de la iglesia se estaba alejando, ¿verdad? Entonces era una lucha, fue una etapa inolvidable por lo que representó para la cabeza ese recorrido. Y así, pero realmente lo hicimos de San Jan hasta Santiago, y bueno, muchas etapas lindas. En ese camino, ¿tú qué crees? ¿Qué hay, en tu opinión, obviamente, claro, qué hay en el Camino de Santiago que lo hace ser tan especial para tantos peregrinos, para peregrinos de todo el mundo? ¿Qué crees? Y yo pienso bueno, no podemos dejar de lado el recorrido como recorrido, y los peregrinos buscando y encontrándonos a cada paso, y con las preguntas, ¿cómo te llamas y hasta dónde vas? Y nada más, ¿verdad? Aquí no hay ninguna otra pregunta, somos todos iguales, somos todas personas, somos todos peregrinos de todo el mundo. Y bueno, de repente hablar con algún peregrino fue lo que ese peregrino se fue a buscar. En mi caso, a mí me tocaron conversaciones inolvidables, que realmente yo los tomo como mensajeros de haberme cruzado con aquellas personas, mensajes que venían desde el cielo para mí. Y bueno, yo creo que el Camino de Santiago y todo ese encuentro, esos días de estar caminando uno con su mochila y llevar a cuestas lo que necesita para vivir, llegar a un albergue y cenar gracias a las donaciones de los peregrinos que pasaron el día anterior, dejaron, es algo tan lindo, lleno de símbolos que hacen bueno, que yo no sé si
mira que después fui a recorrer montañas y toda la historia, pero nunca encontré esa sensación completa de los 27 días. Así es, así es. Dime una cosa, ¿cómo ves el camino ahí en Paraguay? O sea, la pregunta es, ¿cómo está el camino en Paraguay? ¿Cómo están las personas que lo conocen? Si hay algún libro, algunas cosas así. Obviamente, claro que sé del tuyo, pero ya vamos más adelante. Pero ¿cómo ves el Mira, camino? ¿Cómo ves el camino en Uruguay? aquí, en Paraguay, aquí, En Paraguay, perdóname. como nos queda no, tranquilo, como nos queda de entrada, nos queda lejos, es un vuelo de 10 o 11 horas y hasta Madrid. Entonces, muy poca gente, o sea, a mí me gustaría que vaya todo el Paraguay a hacer el Camino de Santiago, ¿verdad? Pero creo que cada vez son más porque el Camino de Santiago se presentó y se dio a conocer. Y bueno, hoy se tiene mucha información, mucho acceso. Y cada cuánto recibo un mensaje, una llamada de alguien que me dice, mira, o me contaron que vos hiciste el Camino de Santiago, o me contaron del libro y me gustaría hacerte unas preguntas. Y después nos terminamos haciendo conocidos porque yo le digo, te voy a pasar una información con una condición, que a tu vuelta me contactes y que hablemos del Camino de Santiago. Y bueno, así eh, cada vez son más las personas que van, de acuerdo al tiempo y la disponibilidad que tienen, le hacen desde Sarria, hacen desde León, van desde Astorga, y generalmente le recorren hacen el camino francés. Sí, Tengo un amigo sacerdote que hizo el camino inglés inglés. y otro grupo de amigos hicieron el camino portugués y ellos terminaban el camino cuando yo estaba ya en vehículos recorriendo y nos encontramos, no me acuerdo en qué, en un pueblo un día de camino y hicimos una misa ahí, fue un momento espectacular porque estaban con los peregrinos ahí, bueno, yo ya era un peregrino recibido que ya había llegado a Santiago y ellos estaban con la expectativa de que al día siguiente llegaban a Santiago y bueno, fue un montón de idas y vueltas de preguntas y todo muy lindo realmente. Y el camino a Santiago del Paraguay es algo cada vez más cercano, ¿verdad? Bien lejos todavía, pero cada vez más cercano. Genial, genial. Pues, escucha una cosa. Ah, Ah, Tania. Hola, Tania, ¿cómo estás? Esperando, te este, escucho. a ver, a ver si escuchas mejor. ¿Qué hacer? Aquí al máximo. A ver si escuchas mejor. Un momento. Okay. Ah, ahora, a ver si escuchas mejor. Él también habla muy bajito, porque yo sé que no sé. A ver. Podemos caminar viviendo pleno cada metro recorrido. Podemos aprovechar para cruzarnos y caminar con personas, tal vez también cosas que hagan el camino más atractivo, pero que no sean condicionantes para seguir avanzando. Mi papá, te admiro, a vos, a tu
familia, son un ejemplo que se viene de la vida. En este libro está plasmado que cómo el dolor más profundo que es perder un hijo puede transformarse en tu familia ya en salud. Estoy segura que Josefina, el ángel que Dios nos trate, ilumina la vida de cada una de las personas que la conocemos, que la quieren a respeto. Hay una oración del Camino de Santiago que me encantaría para vos y tu familia. Que el amor sea la luz de esperanza en tu camino. Y así se quedó. Qué lindo. Son una pequeña sorpresa. Qué lindo, muchas gracias, hermosa. Y así también me deja la oportunidad de ahora sí, de hablarnos de tu libro. Háblanos un poco de tu libro, por favor. Bueno, el libro a mí nunca se me dio por escribir realmente, por más que en el colegio no recuerdo haber tenido cuadernos, ¿verdad? Y en la universidad sí, por todos los libros que teníamos que aprendernos, sí, empecé a hacer apuntes. Y como que después de la muerte de mi hija se me dio por escribo una carta que lo copié tal cual en el libro y empecé a escribir mucho de lo que sentía y bueno, pero era algo para mí y cuando antes de viajar para hacer el Camino de Santiago en una cena, me dice mi esposa, bueno, hay mucha gente que nos acompañó en todo este tiempo. Y mucha gente está pendiente de este camino porque todos sabían lo que yo iba a hacer. Yo estaba, o sea, estoy con 3 clavos en la rodilla y me decían, va a ir a caminar cerca de 800 kilómetros, hace rato que no hace ejercicio. Entonces estaban medio que preocupados de más, ¿verdad? Entonces me dice, ¿cómo vas a compartir? Y hablando con amigos me dicen, nosotros queremos saber del Camino de Santiago. Entonces, y bueno, fue así que crea ella un grupo en el Facebook y un grupo privado donde yo me iba describiendo, los primeros días me iba describiendo el Camino de Santiago, o sea, el paisaje, el externo del Camino de Santiago. Y allá por el día 7, 8, empiezo a leer lo que iba a mandar y me doy cuenta que la descripción era de lo que me pasaba a mí en el Camino de Santiago. Y wow, entonces, las respuestas que venían era, ay, qué linda reflexión. Y yo realmente quería describir del camino, pero estaba describiendo lo que a mí me pasaba haciendo el Camino de Santiago. Bueno, lo que sí que yo veía cada día pedidos de gente que entra al grupo como si fuera que esperando el reporte diario de aquella etapa. Y se juntó ese escrito, se quedó ahí, ¿verdad? Y al año siguiente me dice, acá todos te vamos a obligar a que vos publiques esto que se escribió. Y yo le digo, ¿cómo? Pero yo soy veterinario, no puedo ser tan cara dura de escribir un libro, ¿verdad? Bueno, insistencia va, insistencia viene. Tuve un problemita de salud que hizo que esté de reposo un tiempito. Se contactó con una señora que me ayudaba, una editora en Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, el problema era que la señora trabajaba solamente de noche, entonces yo tenía que estar despierto para trabajar sobre la edición del libro. Imagínate trabajar sobre algo que yo escribí y ni idea de las palabras técnicas y todo eso, ¿verdad? Y ella era la editora del libro. Entonces, y fue una historia así, después se publica el libro viene acá, se hace un lanzamiento del libro, el libro se termina donde se iba, después empezaron a llegar los mensajes del libro, un libro tan hermoso, y yo decía, wow, ¿de dónde sale esto, verdad? Sí. La tapa del libro dibujó mi hija, lastimosamente, y te soy sincero, no quedó ni un libro, ahora se está haciendo la segunda edición y yo no tengo más el libro para mostrarte, pero bueno, yo tomo el libro como un regalo realmente de mi hija porque a través del libro recibo retornos en los días menos esperados, pero en los días que más necesito de repente algún empujón. Sí. Y nada, me contactan personas que pasaron por lo mismo, o personas que no pasaron por lo mismo y que me hablan de un párrafo, de una página del libro. Y yo digo, wow, yo soy un veterinario
que estoy todo el día trabajando con vacas y ahora paso a un rol de escritor medio, no sé, una sensación rara fue al inicio de qué está pasando, me daba vergüenza y todo, ¿verdad? Hasta que después me doy cuenta que realmente lo tomé como un regalo más de Santiago, del Camino de Santiago, de mi hija y de la vida. Y empecé a compartir mucho más de todo lo que me va pasando y cómo voy entendiendo, porque yo creo que el Camino de Santiago me hizo entender muchas cosas también a mí, ¿verdad? Ligado a las vivencias anteriores. Y bueno, me convertí sin querer, queriendo realmente en una suerte de peregrino constante en la vida diaria, ¿verdad? Donde siempre trato de contar lo que a mí me pasa y hay veces que lo que a uno le pasa a mucha gente y las visiones que cada persona tiene de aquel problema son tan diferentes que al final terminan construyendo. Y bueno, y te das cuenta que las respuestas están todas, sino que hace falta encontrar la buena pregunta que te lleva a esa respuesta, ¿verdad? Y bueno, y son un conjunto de causalidades que nos llevó hoy a estar hablando del Camino de Santiago contigo, ¿verdad? Y algo para solamente sonreír y estar agradecido con la vida de poder hacer esto. Genial, genial, genial. Mustafa, además de todo eso que hablas, el camino y cómo Tania habló de tu libro, el camino también es así, el camino te da también muchas enseñanzas. Y a mí me ha ayudado a crecer como persona, como hombre. Y una de las cosas me enseñó a respetar a mí propio, a mí mismo, ¿sabes? También a los demás, pero a mí propio. Y me ha enseñado muchísimas cosas más. ¿Y a ti qué te ha enseñado el camino? Muchas cosas, muchísimas cosas. Principalmente vivir ligero, vivir con lo liviano. De repente nos cargamos con tantas cosas que no nos permiten avanzar. Y yo tomé una vida medio de mochilero constante, ¿verdad? Siempre yo digo, todas mis cosas que yo voy teniendo entran todas en una mochila, ¿verdad? Y trato de mantenerme así, entonces ninguna cuestión material me va a atar a que yo me quede en algún lugar. Y me dirás mis hijos, ¿verdad? Y bueno, mis hijos tienen su propia mochila y tienen su propio camino. Y bueno, es algo que eso escribí en el libro de la mochila, hablando de la mochila. Y hay dos enseñanzas muy grandes que yo tomo del camino, que es la mochila y las flechas amarillas que nos van apareciendo todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Y bueno, y me emociono al hablar de las dos cosas porque son la mochila y la flecha amarilla. Si me permitiste, quiero leer lo que había escrito aquella vez porque me senté y no me acuerdo en qué lugar, creo que fue antes de dos etapas antes de entrar a Galicia, creo que fue. Yo estaba con un problema en los pies terrible y yo me decía, aunque sea arrastrado voy a llegar, ¿verdad? Aunque sea arrastrado voy a llegar. Y bueno, y me siento y escribí esto y mandé, y bueno, y esto fue una de las cosas del grupo de seguidores que tenía familiar del Camino de Santiago, fue una de los párrafos que más le emocionó y a mí realmente me agarró escribiendo en un momento donde yo decía, pucha, esto es lo que vine a hacer acá, ¿verdad? Y si me permitiste voy a leer, decía, hola, arranco así mi reporte, hola. Hoy caminé 31 kilómetros y algo más seguramente. Hoy quiero compartir con ustedes la mochila. La mochila es la que determina cómo avanzar en el camino. Cuanto más pesada es, el camino se hace mucho más difícil. Cuando empecé, mi mochila estaba cargada al tope de muchas cosas que tal vez eran lindas de portar. Me daban una cierta comodidad al contar con ellas, me aseguraban lo mejor. Pero qué difícil era avanzar con estas cosas en la mochila. A lo largo del camino, voy dejando cosas que tal vez pensé indispensables al empezar, pero acá estoy a más de 440 kilómetros de aquel inicio y sigo bien. La mochila cuenta con lo indispensable para avanzar. Hay veces que la cargo con un poco más, 1 o 2 litros, pero de agua. Sigo dejando cosas y sigo avanzando. Ahora empiezo a darme cuenta
que con tan poco puedo avanzar. Depende de mí identificar cuáles son las cosas que no pueden faltar en mi mochila. Ahora la vida cotidiana. Todos portamos una mochila de diferente modelo, tamaño y confort. Esa mochila es solamente nuestra, solamente es llevada por nosotros. Y les pregunto a ustedes, ¿con qué cargan su mochila? Yo hoy me pregunté eso y lo primero que me respondí es a mi familia. Y luego pensé, no puedo cargar a mi familia en mi mochila porque ellos deben cargar su propia mochila. Lo que sí puedo es ayudarla a cargar, apoyarla siempre, a caminar con ellos, a acompañar su camino, pero debo dejar que cada uno porte su mochila. ¿Y qué cargar? Más bien, ¿qué descargar de mi mochila? Empiezo a descargar mis malos recuerdos que tanto pesan y no me colaboran en nada. Empiezo a descargar mis enojos y tristezas, pues pesan mucho y no vale la pena cargarlas tanto tiempo. Empiezo a descargar mis preocupaciones porque pierdo el tiempo preocupándome y no disfruto de la hora. Empiezo a descargar el dolor porque me roba espacio para ser feliz. Empiezo a descargar a mucha gente, pues como dije antes, cada persona tiene que cargar su propia mochila en su propio camino. Y así voy liberando espacio en mi mochila para cargar vida, para cargar experiencias de vida, para cargar lindos recuerdos que me ayuden a cambiar mi identidad. La identidad, por supuesto, el cambiar el contenido de mi mochila me cambia la identidad, pero no mi esencia. Esta es única y es mi mayor tesoro. Es irrepetible como mi código genético. Claro que con esto voy a cambiar porque yo estoy dispuesto a cambiar el contenido de mi mochila. El camino es mi vida y los pasos bien dados hoy no necesitan un repaso. Aprovecho cada centímetro de este camino y dejaré huellas a mis seres queridos para que el camino de ellos sea con más bajadas y menos subidas que el mío, pero respetaré siempre sus propios caminos. Estoy para terminar mañana la etapa 18 y llegar a otra ciudad grande que es León. Abrazos a todos. Así fue el reporte. Qué fenómeno, fenomenal, fenomenal. En serio, joder. Qué guay, en serio. Gracias por ver ese relato, en serio, muchas gracias. Gracias a vos. Mustafa, ¿cuándo piensas volver? Ajá. Mira, si es por mí, me voy cada vuelta y me ofrezco gratis a estar contigo ahí en el albergue, ¿verdad? Si es por mí. Me hice muchas veces la pregunta, ¿verdad? Si realmente me iba a quitar la magia volver a hacer el Camino de Santiago o dejarlo como un único e irrepetible recuerdo. Y bueno, a partir de ahí fui a hacer otros recorridos. Te digo, me volví una persona que camina y camino. De repente agarro la moto, dejo en algún lugar y camino 3 días. Y es como una suerte de escape. Para mí, la sola actividad de caminar te hace pensar y te relaja. Entonces el caminar es, encuentro lugares y camino. Y me muero de ganas de irme. Me decí 2 veces y mañana estoy yendo a Europa a ver, a sentir el camino. ¿No? Genial. Yo, a ver, si todo va bien, en 6 semanas estoy en el camino. Qué envidia, ¿eh? Mira una cosa. ¿Qué haces para mantener el espíritu del camino en ti? Bueno, se me quedó el tema de caminar se me quedó marcado, el tema de escribir, pero hoy escribo muchos de las cosas que voy viendo, como que tomo en la escritura una cámara fotográfica y trato de escribir trato de hacer la fotografía con letras. Y nada, el camino me llevó a esto, definitivamente el camino de Santiago me llevó a esto, y como que uno se siente cómodo cuando está en su propio camino, ¿verdad? Cuando está en el camino correcto, y a partir de no estar en el camino correcto, de repente es como si fuera que no tenés a la vista las flechas amarillas y uno empieza a preocuparse, ¿verdad? Entonces rápidamente tratamos de identificar de vuelta las flechas amarillas de nuestro propio camino, y te digo, prácticamente todo el día estoy relacionado con algo del Camino de Santiago en mi propia vida porque ya lo tomé como una forma de vida.
Genial, qué chulo, qué chulo. Ah, imagínate, y esta pregunta es muchísimo, muchísimo difícil. Imagínate que por alguna razón tú pudieras volver a vivir tu mejor momento en el camino. ¿Cuál sería? Eh, un momento muy lindo fue en la cruz De Ferro. en la Cruz de Ferro, fue realmente impresionante porque unos amigos, una pareja muy amiga me regaló un rosario que ahí en los días post entierro de mi hija, y yo vivía con ese rosario. Si yo no tenía ese rosario era como si me faltaba un brazo. Y ese rosario voy viendo que cada uno cargaba con una piedra y dejaba la piedra ahí abajo de la cruz, y yo dejo en un clavito que alguien, algún peregrino habrá clavado, y se le cayó lo que había puesto ahí, como que estaba el clavito esperando ese rosario. Entonces yo llego y me quito el rosario y dejo, ¿verdad? Y ese momento posterior, que es la bajada grande ahí de la cruz que vas descendiendo, fue un momento maravilloso porque lo hice totalmente solo. No recuerdo que me haya cruzado con peregrinos. Y yo sentía que estaba caminando con mi hija, ¿verdad? Me dirá, pero ya estás loco. Y a lo mejor sí, pero sentía los pasos, ¿verdad? Sentía que alguien estaba caminando conmigo. Y fue un momento que, a ver, no recuerdo en mi vida haber tenido los pelos de punta tanto tiempo seguido, ¿verdad? Y creo que lo hice hasta terminar la etapa con acá le decimos piel de gallina. Sí, acá lo mismo, acá lo mismo. Totalmente emocionado, y bueno, realmente esos pasos de esa tarde fueron inolvidables, realmente. Increíble, increíble. Yo tengo muchísimos, pero la etapa que te hablé, esta etapa de los hospitales, la ruta de los hospitales en el camino primitivo, con la gente con quien la compartí en ese día tan difícil y tan duro, creo que era un momento que yo se me quedó muchísimo marcado en mi corazón, ¿sabes? Esa etapa y, por supuesto, esa gente. Ah, genial, Mustafa. Estamos casi llegando al final de esta nuestra charla, pero antes vamos por la última pregunta, ¿vale? Sí. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Voy a hacer mías. Cuando yo vi la charla que tuviste con Tania, Sí. ella había dicho, recomiendo que todas las personas hagan alguna vez en su vida, aunque sea unas etapas del Camino de Santiago. Y yo le diría lo mismo a la gente, que si tienen la posibilidad, y si no tienen, que busquen la posibilidad y que busquen el tiempo, pero que hagan el Camino de Santiago, que no se van a arrepentir, porque van a encontrar cosas que no se fueron a buscar. Definitivamente, Sin duda, sin duda. el Camino de Santiago te da muchísimo. Entonces, ¿crees que el camino es una experiencia única en la vida? Única e inigualable. Inigualable. Mustafa, no sé cómo te agradecer, en serio, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir esto todo. Quiero que sepas que tienes aquí un amigo más y que algún día nos podremos ver y conocer personalmente, porque es una persona increíble, en serio. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y claro que sí. En algún momento, cuando esté tocando ahí suelo europeo, te tiro un mensaje y te aviso que ya estoy por ahí, y te pregunto en qué etapas y en qué camino está para ir a alcanzarte. Venga, un abrazo.